¿Qué nos puedes Sí. decir de estas fotos? ¿Qué te recuerdan? Tus inicios, ¿qué te recuerdan? Tú empezaste a los 6 años, ¿verdad? Sí, justamente esa foto es en la Escuela Es Nacional de Danza ya Clásica, fue atrás del la Auditorio Nacional. En la clase de ballet, creo que es uno de los exámenes, sí, justamente uno de los exámenes. Pues, ¿qué te digo? Una niña soñadora, con mucha curiosidad, desde esa época ya conociendo lo que era tener disciplina y lo que era trabajar. Y bueno, una niña que también tenía miedos, pero que gracias al apoyo de mi, uy, eso todavía es antes, ahí tenía como 5 añitos. Esa fue en mis primeras clases de ballet, ¿Cuál fue y tu que yo primera era feliz. escuela que te llevó Sí, tu esa fue mamá? mi primera escuela, ¿Esta fue? justamente. Esa fue mi primera escuela, la otra ya fue en la Escuela Nacional, pero en ¿En dónde esta era fue la esta? ¿En primera escuela. Texcoco? Justamente salimos de Texcoco, llegamos a vivir a la colonia Escandón en la Ciudad de México y Okey, ahí está esta escuela. Fue mi primera escuela con una maestra que me ayudó, que le dijo a mis padres que tenía las aptitudes para hacerlo profesionalmente. fíjate. ¿Cómo se llamaba Sí. tu maestra? Le decíamos Meche, la maestra Mercedes, que de hecho, fíjate que nunca más volví a saber nada de ella No y me me digas. gustaría, sí, volvimos a la escuela a buscar, pero ya se había cambiado y nunca más he podido contactarla y es algo que me encantaría en algún momento, ¿no? Encontrarme a la maestra Meche que me ayudó a comenzar este sueño. Sí, claro, ojalá la puedas encontrar. Ojalá Y algún ya día podamos tener contacto con ella. y mira, te quería también, ¿qué recuerdos te da esta fotografía de la Londres. escuela de Londres? Sí, Que justamente, entiendo que bueno, fue complicado, ¿no? ¿Cuántos años sí. tenías cuando te fuiste para allá? Bueno, yo tenía 16, acabo de cumplir 16 años. Fue un momento muy especial. ¿Por qué? Porque, bueno, me fui a luchar por mi sueño, tenía mucha ilusión, muchas ganas de descubrir el mundo, de aprender, pero también implicó dejar, ¿no? A mi país, a mi Claro, familia, dejar de tener esa estabilidad, esa seguridad también, ¿no? Porque de repente llegas, estás solo y aprendes a, ¿no? A hacer tu vida sin nadie alrededor, ¿no? Aunque yo claro, sé que estaban ahí presentes en mi mente y en mi corazón, pero fue un momento muy difícil, ¿no? Momentos de soledad, momentos de, ¿no? De inseguridad, de miedos también, pero lo que nunca perdí fue ese deseo de lograr ser una bailarina. Entonces eso me ayudaba a como que a volver a enfocarme en los momentos donde me sentía un poco, eh, sí, me sentía débil, digamos, ¿no? En esos sí, momentos siempre tenía como, me podía enfocar por todo, ¿no? Creo que cuando tienes una meta, debes de estar muy enfocada en eso y eso te va a ayudar a sacar las fuerzas. claro. ¿Cuánto tiempo estuviste allá y hubo algún maestro que te marcara? Estuve 2 años y claro que tuve varios maestros ahí, me marcaron de diferente manera, no algunos de una manera súper positiva, otros no fue nada fácil con ellos, no por ser exigentes, porque eso es algo que siempre pasa, es normal ser exigente, Ujú, pero no, que hubo cosas que me hicieron también pasar momentos tristes, pero aprendí mucho y eso me preparó para después, cuando yo dejo la escuela y me vengo a vivir a Alemania, a Stuttgart, ujú. como que eso también te fue preparando, ¿no? Como dicen, las cosas difíciles te dan fuerza para después. Entonces creo que fue parte de las cosas que fueron tal vez necesarias para poder llegar preparada a Alemania y comenzar otra vez todo de cero. Claro, claro. Oye, y sé, justamente me imagino que es por eso, la importancia que le das a los niños, ¿no? De, como decías, de promover la danza. ¿Por qué lo haces? ¿Por qué toda esta promoción y toda esta cercanía que tienes con los niños? Bueno, porque yo amo la danza y a mí me cambió la vida. No me la cambió, más bien, mi vida es una vida bella, a pesar de las dificultades. Yo no digo que todo sea siempre bello, pero amo lo que hago y la danza me ha dado tanto. Creo que el arte te puede transformar y creo que es algo que los niños se merecen conocer. Los niños deben descubrir lo que es el arte, la cultura, es algo que realmente no le llega al espíritu del ser humano y justamente creo que en nuestro país tenemos que apoyar más. Creo que es algo que es una herramienta maravillosa contra la violencia, contra toda la cosa, todo lo negativo que creo que debemos de utilizar más, ¿no? Y creo que debemos de tratar de apoyar a los niños, inculcarles desde pequeños ese, ¿no?
ayudarlos a conocer el mundo, abrirles las puertas para que se acerquen al mundo del arte, de la danza, de la música, de la cultura, de todas las bellas artes. Entonces es una de las misiones que yo tengo. Yo amo mi país, yo amo los niños, ¿no? Los niños son nuestro futuro, Claro. son todo. Entonces, si hay algo que yo puedo hacer para ofrecerles o hacerlos conocer un poco el mundo en el que yo me muevo, lo voy a hacer siempre feliz y es una de las metas que tengo. Y bueno, además de todos esos artistas, tienes ni más ni menos que a un maestro de ceremonias, un extraordinario maestro de ceremonias para tu disco, ni más ni menos que para mí el mejor actor de México y creo que para muchos también, y ni más ni menos que tu abuelo, ¿no? Platícanos cómo fue el incluir a Ignacio López Tarso. Pues bueno, obviamente yo admiro a mi abuelo de una manera brutal desde hace mucho tiempo. Yo creo que si no hubiera sido por su influencia, no sé si yo hubiera acabado siendo músico, porque ¿Ah, en serio? al crecer con él, sí, porque digo, la parte musical vino de mi mamá, que mi mamá no es músico, pero mi mamá es completamente, es una Melómana, ¿no? persona que siempre, melómana, que le ha gustado siempre la música. Y yo crecí escuchando rock and roll y jazz y diferentes cosas gracias a ella. Música clásica escuchaba más con mi abuelo a la hora de la comida. Pero al ver a mi abuelo hacer lo que siempre quiso hacer, desarrollarse en el teatro, en el cine, en la televisión, y teniendo tanta entrega a lo que hacía, o a lo que hace todavía, eso para mí fue una fuente de inspiración brutal, ¿no? De ver eso y yo pasarme viendo sus ensayos, yendo a teatro todo el tiempo, viéndolo en la televisión, todo el tiempo, y además viendo que le iba bien, exacto. Con mi prima Mariana y con mi abuela. Contigo, ¿a los cuántos años era? ¿Los como 12 por eso ahí? Sí, una cosa así. Y bueno, para mí fue una inspiración, siempre ha sido una inspiración mi abuelo. Así es que ya había tenido una pequeña participación en el primer Bad Hombre. Yo agarré un pedacito de un corrido de él que se llama Benito Canales y con eso empecé el disco, ¿no? Y quería algo muy intrínsecamente mexicano en el disco. Y ahora intenté hacer cosas similares, agarrar pedacitos de cosas que había dicho, él había grabado unas cosas para mí en algún momento, pero como que no cuajaba exactamente con lo que yo quería hacer. Entonces se me ocurrió escribirle yo unos versos donde más o menos fueran describiendo lo que iba a experimentar el escucha, ¿no? El público. Sí, entonces yo me lo imaginaba como un maestro de ceremonia de un circo, ¿no? O en la plaza de un pueblo en México donde oyes al organillero y a los niños jugando y a la campana de la iglesia y de repente se oye la voz de mi abuelo que empieza a invitar a todo el mundo a entrar a escuchar el disco y bueno, pónganse muy atentos que este disco, este proyecto tiene cosas de muchos autores diferentes, pero fueron compuestas todas para el agrado de la gente, etcétera, y es la primera vez que yo le había escrito algo específicamente a mi abuelo para que lo dijera así. Y mi prima se encargó de grabarlo ahí con su teléfono en México, me lo mandó y yo lo empecé a editar todo y tener su voz al principio y al final del disco, ¿no? Fue algo muy, muy, muy emotivo para mí. Sí, cómo no. Todo le da un toque muy especial, tanto al principio como al final. Vengan a escuchar al Bad Hombre, ¿no? Exacto. Y bueno, el texto es curioso porque creo que sí describe bastante bien lo que vas a experimentar, ¿no? Abróchense los cinturones, ¿no? Exacto. Esta es una de esas entrevistas en las que salí de la alfombra y lloré. Sí, me puedo porque imaginar. Esto fue en Los Cabos, en el Festival de Cine de Los Cabos. Era una película de Netflix y Netflix confió en los 40 para darnos un espacio en la alfombra roja. Yo era la única persona, era The Irishman. Yo era la única persona en la alfombra roja. Los demás medios estaban tras las vallas. Uf, okay. Y yo era lo primero que se encontró el señor cuando se bajó de su coche.
Entonces yo ahí, el señor. ¡hola! Sí, o sea, entonces se bajó y lo vi bajar, porque además en la mañana él tuvo una entrevista con Loret, que Loret es de W Radio, sí. Y la verdad es que es un tipo que yo le tengo mucho cariño a Loret y mucho respeto también, porque él me decía, fuimos a Los Cabos juntos, no sé qué, y él me decía, es que pues tú eres la que sabe de esto, a ver, coachéame, y yo, no manches, eres mira, Carlos Loret, ¿yo qué te crees? puedo enseñar yo a ti? O sea, y nos sentamos, fue toda una anécdota que algún día te contaré, muy chistosa. De ahí él y yo empezamos a tener una buena amistad, pero yo me llamaba mucho la atención que me decía, ¿cómo ves esta pregunta? Y tú le preguntarías de eso. Entonces me tocó estar en esa entrevista en la mañana y vi todo y vi que el señor era serio y entonces estaba muy nerviosa. Pero estuvo bien, tuve 3 preguntas, esas 3 preguntas tenían que ser certeras, hice lo que pude y creo que lo logré. Y pues nada, acabando esa alfombra roja, igual después de toda la presión del día, me acuerdo que me salí de la alfombra y me solté a llorar ahí con una chava, no con una chava, con un compañero que tenía que era ingeniero de audio. Y dije, ¿cómo llegué aquí? No sé, pero aquí estoy. ¿Por qué salieron esas lágrimas? Porque creo que momentos como este son el resultado de muchas cosas y de muchos años de gente diciéndote, o sea, yo me enfrenté a todas, a cosas buenas y cosas malas en mi vida. Claro. Me enfrenté a compañeros de la universidad burlándose de que yo quería ser periodista de cine. Me enfrenté a muchas envidias, muchos celos. Me enfrenté también a gente que me apoyaba, ¿no? O sea, siempre hablar de eso obviamente me parte el corazón infinitamente, pero mi mamá era mi fan número 1. Sí, yo sé. Y todas esas cosas se conjugan en momentos como este donde te ves cumpliendo sueños que parecían lejanos y que incluso gente te dijo, no hay manera de que lo logres. Entonces, es el resultado de la gente que creyó en mí, de la gente que no creyó en mí, de las oportunidades, de la preparación, de las personas con las que he trabajado, que aquí está una de ellas, Claudia, que es una gran amiga mía y que siempre me apoyaba en momentos de crisis cuando trabajábamos juntas. La verdad es que sí, pues por eso, y porque resulta surreal que estés cobrando y viviendo de algo que soñabas hacer. Exacto. ¿Sabes? Y no, mucha gente no lo logra. Robert De Niro, exacto. Además, son muchas cosas, ¿no? Es el saber que ya no eres la chava que entrevistaba a los de Crepúsculo nada más, ¿no? Que alguien confía en ti para entrevistar a Robert De Niro, que has crecido, que has aprendido y que alguien más está creyendo en ti. Felicidades por la entrevista. ¿No les dio miedo estar solos por el mar en la noche, robos, que se les descomponga, etcétera? Bueno, mira, el tema sí, obviamente hay descomposturas en la navegación. El tema de la noche, lejos de darte miedo, lo que te hace es darte cuenta de tu verdadera dimensión en este planeta. Y eso creo que es algo que nos debería pasar a todos. Creo que eso te pone una realidad, te pone realmente a que dimensiones que muchas veces creemos que todas las tenemos ganadas y que estamos aquí, que soy fulano, que soy el director de tal cosa, el gerente de no sé qué, que ya hice. Todo eso es ficción. Y otra cosa es la mente. Sí. O sea, el miedo está en la mente, sí. El miedo te lo creas y muchas veces son puros inventos, ¿no? O sea, nosotros nos dimos cuenta que nuestros peores miedos nos los inventábamos, o sea, realmente no teníamos miedo, o sea, en el velero nos sentíamos muy seguros, siempre el capitán buscaba que saliéramos en el mejor momento. Un respeto por el mar total, la naturaleza en ningún momento siempre muchísimo respeto por el mar. Ni vencerla, ni siquiera jugar con ella, ¿eh? O sea, en todo momento las decisiones fueron, creo que, responsables y jamás nos amachamos o nos envalentonamos haciendo cosas que no debíamos hacer. Pero sin tener que irnos esforzando por hacerlo, íbamos viajando sin miedo. Oye, ¿cuánto tardaste en pues tener esta actitud un poco de molestia, soberbia, a darle la vuelta? ¿Y hubo algo que te lo hizo reflexionar? Creo que lo que me pasó a mí, Omar, fue como asombrarme de lo que estaba ocurriendo a mi alrededor. Y asombrarme de los amigos y la familia y lo que estaban haciendo por mí. Y fue como sentir
como una necesidad de agradecer por lo que yo estaba recibiendo en la empresa quebrada de mi vida, ¿no? Y que había quien estaba ahí, ¿no? Entonces, creo que tanto en el hospital, que se llenaba el hospital de amigos, como después en mi casa, creo que eso fue como lo que me hizo como sentir esa necesidad de agradecer. Claro. Que por supuesto, creo que también en la parte súper práctica hubo un terapeuta físico, José Luis, que me planteó digamos, la terapia física y la rehabilitación como un entrenamiento deportivo. Entonces creo que tuvo la genialidad de planteármelo así, y entonces en ese sentido hasta la dimensión personal de tratar de ir a más a nivel físico, creo que tuvo como esa genialidad de plantearlo así, ¿no? Y de manera general, ¿cuál era la estrategia que planteaba el profesor Davis? Por ejemplo, el profesor David es una persona que le gusta planear todo. Creo que eso me gusta muchísimo de él. Pues, yo he tenido muchos entrenadores y cuando llegué con él, todos los entrenadores tienen un muy buen plan, pero él me enseñó a hacer una parte también de análisis de video, por ejemplo, que es analizar a mis rivales, y no ni siquiera a mis rivales, también a veces otras categorías. O ver a un atleta con el que tú te pareces y saber cómo él qué hace bien y tú poder también ponerlo en práctica, todas esas cosas. Él me hizo crecer mucho en ese aspecto. Igual te digo, físicamente me hizo crecer muchísimo, muchísimo. Entonces siempre le gustaba planear todo, estructurar todo muy bien. Y antes de los combates, bueno, de la competencia, por ejemplo, que fuimos a otros Grand Prix, fui a París, fui a Manchester, fui a Roma, me decía, vamos a hacer la gráfica y vamos a ver con quiénes peleas y vamos a ver sus peleas, su estilo, a ver cómo, qué te sale bien para ellas y todas esas cosas, ¿no? Y semanas antes del mundial, ya le digo, profe, ya estoy haciendo mi gráfica y ya casi la termino. Iba como a la mitad más o menos. Y me dice, no, esta competencia no vamos a hacer gráfica, no vamos a hacer estrategia para nadie. Tú tienes tus bases y ellas se tienen que acomodar a ti, tú no te tienes que acomodar a ellas. Ah, ¿en serio? Y yo, y dije, me sorprendió. Yo, como siempre soy una persona que le gusta planear todo, tenerlo todo planificado, saber qué va a pasar, como que no haya sorpresas, ¿no? En el camino. Sí, claro. Entonces yo dije, ¿cómo? Dije, ¿cómo? Y dijo, no, sí, hemos trabajado mucho y yo siento que ahorita solamente te tienes que enfocar en ti, creer en tú, en lo que hemos trabajado y que ellas, tú lo bien posible a ellas y ellas se tienen que acomodar a ti. Y pues eso también me hizo, pues como, un poco como me impresionó lo que dijo, pero me hizo sentir tranquila en que él cree en mí también, ¿no? Claro. Y digo, eso fue semanas antes y esto ya estamos en el cenar, porque pues lo hacemos con tiempo el análisis. Y entonces yo también me impresioné. Y lo volví a decir hasta la siguiente semana, porque aún así hice la gráfica. Porque como que dije, no me estoy cambiando de opinión o algo y me diga que haga la gráfica. Y la hice aún así. Y le dije, profe, ya terminé la gráfica. Me dice, ok, está bien por si la quieres tener, pero no vamos a hacer nada. Ya, bueno, está bien. Y ya. ¿La gráfica cómo es? ¿De tus mejores golpes y todo eso? No, se saca por el ranking. Bueno, ahorita como es un mundial, fue por el ranking mundial, entonces ya se sabe cómo está estructurada la gráfica. Por ejemplo, el 1 va acá, el 2 va del otro lado y así, o sea, ya está estructurada la gráfica. Ya solamente tienes que acomodar al atleta dependiendo del ranking que tenga. Ok. Sí. Entonces, por eso es mucho más fácil hacer las gráficas, como ya no es un sistema aleatorio, o sea, ya está establecido. Eso te iba a preguntar, ¿en qué momento sabes ya en el campeonato mundial a quién te vas a enfrentar? O sea, ¿tú ya sabías? Sí, por ejemplo, el día 25 de octubre se cerraron las inscripciones para el mundial. Okay. Entonces, a partir de ese día ya se podía hacer la gráfica, porque ya ves nadie los más podía entrar, ya nadie más podía entrar, nadie más podía salirse y todas esas cosas. Okay. Y para ese tipo de eventos, por ejemplo, se hace la gráfica y se establece y se hace así. Okay. Si tú no llegas a ver el peso o no te presentas por lesión o lo que sea, la gráfica no cambia. Simplemente no peleas tu primer combate,
Por ejemplo, si yo me tocaba contra Inglaterra y ella no se presentó por una lesión, un ejemplo, yo paso a la siguiente ronda, pero no se cambia la gráfica. Ah, mira. Sí, a veces en otros eventos sí cambia la gráfica, casi siempre cambia, pero como este era un campeonato del mundo, se estableció así y fue por eso que la gráfica no iba a cambiar, pasara lo que pasara. Sí. Entonces tú desde finales de octubre ya sabías Sí. y empezaste a ver videos de ellas, o bueno, a muchas ya las conoces. Te digo que, apenas se estaba empezando a hacer la gráfica y pues yo dije al entrenador que ya le iba a empezar a hacer y pues lo que te comenté esta historia y pues ya, según yo no lo iba a hacer, pero me ganó saber contra quién iba, porque digo que ya me había acostumbrado a ese tipo de plan de sistema. Con él, sí, de sistema, y pues fue que me sorprendió, pero digo que me hizo sentir muy segura de mí misma también. Déjame leer unos comentarios que están llegando. Claro. Dice Saturnino Cedillo, saludos, estupenda entrevista, como siempre, y felicitaciones a Leslie, sí, claro. Otón Rafael dice, bravo campeona, muchas felicidades y échele muchas ganas, nos vemos en Arabia. Y Irma del Carmen, Astiazarán Garibaldi dice, felicidades y qué buen equipo, qué orgullo, felicidades, y gran atleta tan joven, felicidades Leslie, dice Julieta. Y quería empezar, además de esto que nos platicas, quería empezar con una frase que sé que a ti te gusta mucho y que además la dices siempre al final de tus presentaciones. Sí la ves por ahí, ¿verdad? Sí, ¿cómo no? Te la sabes de memoria. Me gustaría que la dijeras y que además nos platicaras cuándo la descubriste y qué significa para ti. Significa la síntesis de manera muy poética de mi quehacer artístico y sobre todo en lo que tiene que ver con intentar brindar dignidad, diversidad a la oferta infantil en nuestro país. Y lo descubrí en un libro de pintura en donde cada cuadro traía una cita complementando a la pintura que le regalé a mi madre, Margarita Isabel, en alguna ocasión. Y ahí venía esta cita de la poetisa gallega del siglo XIX, Rosalía de Castro. No importa que los sueños sean mentira, ya que al cabo es la verdad, que es venturoso el que soñando muere, infeliz el que vive sin soñar. Y pues de eso se trata, a mi juicio, nuestro trabajo, el estar constantemente estimulando los sueños, pero al mismo tiempo, a través de lo irreal, de lo fantástico, llegar a la verdad, llegar a conmover, a trascender, a empujar a los niños a la reflexión, ¿no? Sí, claro. Sobre todo en estos tiempos donde pues están en contacto con los aspectos más reprobables de la humanidad, ¿no? Exacto. La violencia, la intolerancia, y el arte, a mi juicio, pues es lo que nos redime como especie, ¿no? El mismo Shakespeare, a través de Hamlet, nos lo dice: cuando el hombre crea, hace arte, se acerca a la divinidad, ¿no? Es lo más parecido al ángel. Porque por otro lado puede ser absolutamente reprobable, cruel, salvaje, ¿no? Y este contraste lo hace Shakespeare en ese momento, y luego, por supuesto, en Hamlet el mismo príncipe le dice a Polonio, cuando llegan los actores a ejecutar la representación al palacio: cuide usted de los actores, mi señor, porque ellos son los breves cronistas de nuestro tiempo. ¿Esta fue tu primera caricatura? Que yo hice para el norte. Sí, ¿verdad? Sí. Es del 83, 2 de octubre del 83. ¿Y qué te acuerdas de cuando lo estabas haciendo? Me acuerdo que ya estaba aterrado, pero dije, tengo que sacarlo bien. Y ahorita que lo veo, digo, bueno, no cabe duda que ha cambiado el estilo. Eso es lo que te quería preguntar también, cómo ha evolucionado, un poquito cómo lo ves en retrospectiva y cómo ha venido evolucionando desde tu trazo, me imagino, ¿no? ¿Cómo lo veo? He tenido
no puedo decir que he tenido influencias porque sería muy pretencioso, pero evidentemente hazte de cuenta que tú te sientas a dibujar y la mano dibuja sola. La mano va reproduciendo lo que la mente vio en algún lado y va haciendo las cosas. Mira, yo no tuve una relación una relación amistosa con Rogelio Naranjo. Tengo la impresión que no estaba de acuerdo con mis ideas, ciertamente no estaba de acuerdo con las suyas, pero siempre tuvimos un trato cordial. Y en las pocas ocasiones que tuve la oportunidad de platicar con él, él me decía, me vienen a ver muchachos, y me dice, dígame, don Rogelio, si este cartón es bueno. Yo lo veo y son malas imitaciones de mis dibujos. Y digo, pues sí, es que te admiran, la verdad. Entonces todos los caricaturistas estamos así, admiras a alguien y la mano empieza a dibujar un poquito como ellos, y luego vas desarrollando tu estilo propio, que es, te vas soltando de aquello y empiezas a hacer tus propios dibujos. Y pues ser el juez del estilo de uno es lo más difícil porque uno siempre está en busca de ese estilo. Le decía el otro día yo a Pacaso y a Juan Alarcón, que me invitaron a su programa, que esto de la caricatura es aprendes a dibujar y aprendes a dibujar y aprendes a dibujar y aprendes a dibujar, sigues aprendiendo a dibujar y luego eres, y así es. Un proceso continuo. Claro. Oye, antes de pasar al tema de Reforma y de Mural, de cómo los bautizaste, de hecho, quería leer algunas de los comentarios que han llegado. Nos empezaron a escribir de que no se oía y sí se oía, pero bueno, ahí fueron muchos. Problema técnico. Y bueno, por ahí Javier Urrutia dice, la gente no preparada no sabe muchas veces de terminología, lo cual hace que sea fácilmente manipulable. Paco Calderón se me hace un excelente caricaturista y con un enfoque de la realidad que atraviesa México sin maquillaje. Muchas gracias. Armando Romero dice, ¿qué pasa con la esencia o el espíritu del caricaturista político cuando no critica al gobierno, cual sea que esté en turno? Pues mira, ya te lo dije, hay los dos grandes enemigos del caricaturista, los dos grandes peligros son, y son hermanitos, dos de la misma moneda. Uno es la corrupción y la otra es la militancia. La corrupción es vender tu mente por dinero y la militancia es vender tu mente por ideales. Se vale tener ideas, se vale tener ideales, pero primero va la chamba. En la medida que tú compras una causa y te vuelves militante, llega un momento en que tienes que decidir si te vas por la militancia o te vas por la caricatura. Y si te vas por la militancia, dejas de ser un caricaturista político para ser un político caricaturista. Y algo que también pues me daba cuenta es pues que cada familia es un microcosmos, ¿no? Y tú retratas muy bien pues tu familia, el círculo que tenías, pero cada una de las familias pues tiene algo distinto, dependiendo, como lo cuentas muy bien, del origen de los padres, de los abuelos, de muchas otras cosas, pero cada familia tiene todo eso, ¿no? A mí me encantan las familias, me interesan muchísimo. Me llama la atención cuando alguien no sabe de dónde vienen sus abuelos, quiénes fueron, cuando hay huecos. O sea, de repente digo, ¿cómo? Pero si ahí está el tapiz de un algo que nos sostiene. Bueno, yo he sido curiosa de ello siempre. Y ahorita que estás diciendo eso, y me gusta mucho la narrativa que tiene que ver con familias, pero pensaba yo que una de mis primeras lecturas, fíjate que eran unos libros que nos mandaban. Mi mamá vino con la Guerra Civil Española, como lo digo ahí, siendo niña. Entonces mi abuela, el vínculo que mantuvo con sus hermanos que se quedaron en Madrid, fue a través de los libros que le mandaban a sus sobrinos para Día de Reyes. Y de alguna manera a mí me llegó todavía eso porque yo recibí cuando tenía 7 años, fíjate, una colección de libros de una autora española, Elena Fortún. Pues mira, no estábamos preparados. ¡Wow! Pero ahí están, mira. Oh, hasta me haces llorar. Porque ese que dice Celia lo que dice, tengo exactamente ese ejemplar con esa portada. ¿Serio? Esa portada, porque estas son portadas posteriores. Pero otras. Leí el cuaderno de Celia en el colegio, todos los leí. Fui creciendo con Celia. Y Celia tenía una familia. Que ella iba creciendo también, ¿verdad? Ella iba creciendo. Celia lo que dice tiene 7 años
como yo tenía cuando me regalaron mis libros. Fíjate. Entonces, para mí me encantaba ver al tío que tenía, a la señora que trabajaba en su casa, a la mamá, al papá, y luego esta familia se complica, es distinta, y además, por otro lado, a mí me vinculaba con mi familia de la abuela española, de sus tíos, de las historias que me contaba mi propia abuela de lo que dejó allá, de quién era, de dónde venía ella, cómo era la relación con su madre. Es decir, las historias de familia me fascinan. Mira, se me hace que aquí tienes la edad de cuando te dio hepatitis, ¿no? Más o menos. Sí. Sí, ¿no? Oye, me tienes muy cachada, Omar. Pero sí, yo creo que sí, es como tercero de primaria. Que fue cuando leíste Robinson Crusoe, ¿no? Que ahí también fue como una epifanía para ti, ¿no? Total, porque venía yo de leer a Celia, todos estos libros de una niña, o leí Mujercitas, pero de repente este náufrago del siglo XVIII, ¿qué tiene que ver conmigo? ¿No? Y la navegación y el deseo de sobrevivir. Entonces, ahí sí ese libro como que me enseñó la magia de que un libro te transporte a otro lado, que haga contigo lo que quieras. Y sí, yo por eso digo que leer, que escribir es una manera de sobrevivir también. Me hizo la hepatitis un mundo mucho más llevadero y me dio compañía porque yo también ansiaba un amigo. Mi cama era una isla. Claro. Querías un Wilson. Yo quería un Wilson. Sí. Como el de la película. Oye, y bueno, otras influencias como La Sirena, que también, pues en la parte del cuento, ¿no? Que también te hizo conocer, pues todo este mundo también, ¿no? Ese cuento de Bradbury, si no lo han leído, está en internet, es una maravilla y es de una profunda melancolía. A pesar de ser, bueno, no a pesar, es una ciencia ficción que entonces me gustaba, ese tipo de ciencia ficción, que tiene que ver con lo humano, con retratar lo humano a través quizás de lo insólito. Pero ese cuento, sí, ese cuento, yo siempre digo, ese cuento me hizo amar el cuento, ese cuento me hizo cuentista, ese cuento me hizo querer escribir cuento. Y Cortázar, puede que también Cortázar con este que vomita conejitos, o con La noche boca arriba, ¿no? Sí, La noche boca arriba. Sus estrategias narrativas tan inteligentes, ¿no? Sí, sí, sí. Y bueno, algunas otras que sé que esta película también influyó mucho en ti, ¿no? De Elizabeth Taylor. Es que había una serie en la televisión, Velvet, y también película, pero entonces yo veía a una niña que montaba a caballo y escribí mi primera novela que a mano en una libreta escribe con una muchacha que montaba a caballo, claro, y que tenía ganas de que le hiciera caso otro muchacho que estaba en otro lado. Fíjate que tengo un baúl que nunca he abierto. Voy a ver si guardé esa libreta o no. Es un baúl muy pesado, así con las cartas del novio de los 14 años y esas cosas que uno guarda. A lo mejor está ahí esta primera novela. Después sí fui a montar a caballo porque tuve una amiga en Oregon. Yo puse mi nombre en una revista de Pen Pals, entonces los Pen Pals eran algo que sucedía y me escribieron muchas niñas de Estados Unidos y una de ellas finalmente me invitó y yo tenía 13 años y convencí a mis padres de que me dejaran ir con esa familia, la otra familia muy distinta a la mía, y ahí sí monté a caballo. Y de ahí salió otra novela muchos años después que se llama La línea de la carretera. Ah, mira, muy bien. Sí. Y entiendo que esta imagen a caballo me evoca para muchos lados. Que escribiste creo que también un cuento, una novela de una niña que se mira al espejo, ¿no? Que creo que es Olivia y... Aquí lo exacto, aquí lo había puesto. ¿Sabes? Acuérdate, así era el cuaderno. Y también quiero saber si está. Y cuando lo lea, ¿qué voy a descubrir de la que era yo, no? De esos intentos que sí le leía a mis amigas y me decían, ¿qué sigue? ¿Y qué sigue? Entonces eso me hacía, fíjate, curiosamente, yo siempre digo que lo primero que escribí fue cuento, pero ya con una conciencia mayor de la escritura. En la ingenuidad escritora, lo primero que escribí fueron estas novelas, casi por entregas. Y sí, eran muy existenciales, la niña, el espejo, nadie la comprendía más que aquella, que era ella misma. Oiga, y quería comentarle que, bueno,
habemos personas que queremos mucho a México, que estamos orgullosos de ser mexicanos, pero hay otras personas que tienen un amor muy particular a México, como usted. Quería preguntarle de dónde viene ese amor hacia el país. Pues de muchas cosas, principalmente de su esencia, de su cultura. México posee una de las culturas más ricas, porque culturalmente somos una potencia maravillosa. No podemos hablar de cultura sin referirnos a nuestros abuelos prehispánicos, ¿no? Que fueron sabios. Pensemos en los mayas, todas las enseñanzas, cómo se adelantaron, ¿no? Qué sabiduría, las matemáticas, la arquitectura, la pintura, ¿no? Esos murales, ese azul maya que es hermosísimo. Y México es un país de artistas. Hay una sensibilidad a flor de piel y me encanta todo. Yo digo, salvo que quisiera un México más libre, más justo, que tuviera, eh, que no hubiera seres que sufrientes, ¿verdad? Seres adoloridos, con tantas precariedades, pero me gusta sus colores. México tiene unos colores maravillosos, su fauna, su flora, su gente es maravillosa y tienen de veras, nuestro pueblo es un pueblo sabio, es un pueblo inmenso, es un pueblo profundo del que siempre estamos aprendiendo. Y su comida, ¿no? Sus sabores, sus olores, sus flores, ya dije, su fauna, su flora. Es hermosísimo. Realmente de una Nochebuena es saber que México le dio al mundo esa flor, ¿verdad? Que le regaló esa y muchas otras. Y nada menos el cacao. ¿Qué sería de la cocina sin las aportaciones de México, sin el aguacate? Se transformó la cocina, el jitomate. Realmente le hemos aportado, hemos regalado al mundo una cantidad de sabores exquisitos, sublimes, diría yo, ¿no? Y realmente yo creo que hay muchas razones para amar a México, pero así con locura, con devoción, con intensidad, sentirla en la piel, ¿no? Es algo muy profundo. Su pintura, toda su creatividad, sus poetas, ¿no? La escritura. Me gusta mucho esta figura del Cuicapique, que era el pintor que escribía y el escritor que pintaba. Esa figura me encanta, me parece muy interesante, muy importante. Enséñanos la medalla, por cierto. Presúmela. Ahí está, mira. La amo esta medalla, neta. Cuando me ponen la medalla, yo no podía dejar de llorar. Ayer estaba Ahí me viendo el video. río. Sí, ahí me río porque el presidente de la IFAF es un francés muy adorable. Me dice como, ya no llores, me vas a hacer llorar. Y entonces como que me dio risa, ¿no? Y después es como, obvio voy a llorar, o sea, todo lo que he pasado, todo lo que hemos tenido que vivir como equipo para tener esto colgado, la forma además como lo conseguimos, o sea, era una locura. Nosotras mismas sabíamos que íbamos por ese oro y que lo íbamos a ganar, pero la forma en la que lo ganamos fue algo, eso sí, inesperado. No puedo pensar en algo que hubiera hecho diferente para que esta semana fuera perfecta. Esa semana fue perfecta en todos los sentidos, con todas las frustraciones, todos los retos, todo lo que vivimos,
porque no lo ven ustedes, ¿verdad? O sea, ustedes ven la parte en la que celebramos y está lo máximo, pero claro que esa semana hubo también sus retos y tuvimos que enfrentar algunas cosas y fue hermoso que se consolidara en una medalla de oro. Ok. ¿Hubo temas complicados allá? O sea, retos que siempre es difícil. Los horarios nunca son fáciles, por ejemplo, que tu familia esté ahí, no tengas permiso a verlos, es como, ok, sí, tengo que estar aquí enfocado. Los temas del calor, la preparación, las horas invertidas, nos quitaban nuestro teléfono, entonces tampoco teníamos cómo comunicarnos. Y todos esos, a ver, con toda la intención de ayudarnos y probablemente nos ayudó, no lo pongo en duda, pero son de esas cosas que te retan un poco y que tienes que afrontar, ¿no? Y probablemente es difícil entrar a un vestidor y tener a las de Panamá aquí al lado, porque así estaban nuestros vestidores cuando vas a jugar contra ellas ahorita mismo en 2 minutos. Claro. Entonces, todos esos retos deben mantenernos enfocadas. Yo en ese momento tenía un poco de molestias en la rodilla, entonces también lidiar con mi mente para sentirme segura en el campo, poder afrontar mi reto y poner eso a un lado, sabiendo que, ok, te escucho, pero no te puedo poner atención, pierna, necesito que ahorita salgas y hagas tu chamba. Entonces, bueno, sí, obvio, siempre hay retos, siempre hay retos. ¿Qué pasó? Entiendo que por ahí querías estudiar algo y creo que tu papá como que no quería, ¿no? Sí, pues ya sabes, o sea, también el contexto socio-político en ese momento, yo recuerdo que le decía a mi papá, oye papá, quiero ser ingeniera, pero de la militar. Ay, también Diana bien arriesgada, ¿no? Y me dice, oye, eso es para hombres. Y yo, ay, pues sí es cierto, ¿cómo se me ocurre pensar eso, verdad? ¿Y por qué te gustaba? ¿Por qué o de alguien? Mira, es que mi papá toda la vida arregló sus autos. Mi papá nunca tuvo un auto último modelo, pero siempre tuvo auto. Entonces, él solo los arreglaba y bajaba y subía y las pinzas y todo, o sea, todas las herramientas ahí. Y yo ahí le pasaba y le ayudaba. Entonces, como que eventualmente dije, yo creo que algo así, ¿no? Como ingeniería. Sí. Y después dije, no, sí, claro, eso no es para las mujeres. Y ya después yo dije, ya sé qué quiero ser. Fíjate, pero yo no tenía claridad de lo que quería. Dije, ahora quiero ser médico. Pero después dije, bueno, y platicando con mi papá, ¿no? Creíamos que era una carrera muy cara. Dice, bueno, es que no tengo solvencia económica para eso. Pues éramos 4, ¿no? Mi papá era obrero en una industria y tal. Claro, claro. Y dije, sí es cierto, no. Entonces, fíjate dónde surge como mi vocación y la filosofía que ahora tengo, es en ese momento porque yo tomé una decisión vocacional que estaba orientada a mi género. Entonces yo dije, bueno, está bien, voy a ser maestra, llevo a mis hijas, regreso por ellas, comparto vacaciones y pues de educación física, puesto que era el momento en el que disfrutaba tanto el deporte, ¿no? Entonces, así fue que elegí ser maestra de educación física, ingresé a la normal y pues ahora... ¿En dónde? ¿En Querétaro? En Querétaro, en la normal del estado. Okay. Y pues ahí surge, ¿no? O sea, este interés que ahora tengo de que las chicas identifiquen otras vocaciones que no estén asociadas al contexto familiar. Muchas de las vocaciones profesionales las elegimos con referencia a nuestras familias. El 70% de nuestra selección está influenciado por eso. Y ya me gusta que tengan un abanico amplio de posibilidades. Que estén informadas, ¿no? Oye, ¿cómo fue la carrera de educación física? ¿Qué te pareció? ¿Te gustó? ¿Tenías materias favoritas? Sí, me encantó. La compartí con compañeros también súper especiales, pero además comentarte que también en educación física, de un grupo de 50 éramos 7 mujeres, ¿no? Ok, mira. Y también estaba este tema hay muy poquitas mujeres, pero no, mis compañeros maravillosos, todos ellos, algunos con los que sigo teniendo contacto, Alejandro Malagón, por ejemplo, que él me ayudó muchísimo en el tema donde... Hubo una etapa en la que mi mamá estaba ya muy grave por las consecuencias de la diabetes y él me ayudó muchísimo. Estuvo conmigo en el hospital ayudando con mi mamá y
Y yo llegó un momento en que dije, yo ya voy a dejar la licenciatura, no puedo con este ritmo, ¿no? Porque además tenía hermanos más chiquitos que tenía que cuidar, ¿no? Estaban terminando la primaria. Claro. Y sí, llegó un momento en que dije, no, ya. Y él me dijo, no, ¿cómo crees? Sí, él me dijo, ¿cómo crees? No. Alejandro Malagón, que le mando un saludísimo. Y él te impulsó a que siguieras. Sí, fue el que me dijo, no, ¿cómo crees? Tú eres buenísima en esto y no te sales, ahora la terminas y lo que tengamos que hacer para ayudarte, te traen. Me llevaba a lunch, me invitaba, porque pues también teníamos una complicación económica en ese momento. Entonces, pues así fue, o sea, fue muy, muy interesante, y las materias en las que yo me sentía muy familiarizada o con mucha empatía, pues obviamente era bioquímica, anatomía, biomedicina, biomédica, biomecánica, y por supuesto con investigación. ¿Pero todo eso llevan en la de educación física? Sí, llevas, y además llevas componentes de deportes, porque llevamos softball, natación, fútbol, básquetbol, voleibol, los deportes básicos, pero también llevamos actividades recreativas y también había materias de componente de investigación, y también era muy buena en esas áreas. No lo noté en ese momento, pero así fue como lo disfruté. Yo disfruté mucho la licenciatura. Mucha gente dice que ha disfrutado mucho la preparatoria, y no, yo en realidad recuerdo con mucho cariño la universidad, la licenciatura en la normal. ¿Cómo das el paso a Imevisión? Que mira, aquí te tenemos. Ese soy yo, qué malvado eres. Oye, ¿y ya viste qué programa es? Los trabajadores de la televisión, ¿no? Para que veas que yo era futurista. Exacto, ni más ni menos. Fíjate que, en la UAM, Xochimilco, trabajó dentro de la gente que pudimos integrar al proyecto, integré a un muy buen amigo que se llama Sergio Navarro Benítez, conocido como Tito. Entonces, Tito dejó la UAM, que a mí siempre me dio coraje que la dejara porque era un maestro muy interesante. Bueno, estaba Tito y su hermano Raúl, ¿no? Los dos muy buenos amigos. Y Tito dejó la UAM y lo nombraron director de producción de Imevisión. Ah, mira. Yo ya había trabajado en proyectos de radio y televisión, pero no a ese nivel, ¿no? Y entonces yo tenía columnas, escribía, estaba ahí en el Ovación, escribía en la sección editorial de Ovaciones. O sea, estabas en los medios. Sí, estaba en los medios, pero de manera... Yo quería ser doctor en sociología, y ya tenía hasta mi lanzamiento de beca para irme a la Sorbona, París, pero no, y para regresarme a una zona que habíamos trabajado mucho en la UAM, que era la frontera entre Veracruz y Puebla. Entonces ya tenemos ahí un grupo de acción, un grupo, un grupo monitor, y entonces yo dije, me voy allá y me regreso ahí y me quedo ahí el tiempo que sea necesario, ¿no? Pero pasaron cosas, y una de ellas fue Tito, ¿no? Que me dijo, tú tienes que salir en la tele. Le digo, no, en la tele qué flojera los que salen en la tele, ¿no? Hombre, leer un teleprompter. Yo nunca voy a leer un teleprompter. Y entonces me dijo, ¿por qué no hacemos un programa? Haz la prueba. En ese tiempo, fíjate nada más, yo trabajaba en la Cancillería, porque fue un año sabático, siendo el canciller un gran canciller, gran canciller. Ojalá algún día este país se dé cuenta, y sobre todo por lo que hemos visto, los desfiguros de muchos años. El canciller se llama Bernardo Sepúlveda, y Bernardo era un gran canciller que tenía un gran equipo, así te digo, ¿eh? Y entonces Bernardo tenía de secretario particular a Manuel Rodríguez Arriaga, y me dijo, oye, vente para acá. Vente para acá. Órale. Entonces fui, y el año sabático lo hice ahí, y me tocaron cosas ahí, como el Grupo Contadora, por ejemplo, la creación del Grupo Contadora, que luego se convirtió en los países, que era un proyecto México-Francia, ¿no? Era una cosa para la paz en El Salvador, era una cosa para decir. Y yo estaba en primera fila. Digo, no era el actor central, pero me refiero, yo estaba informado, tenía que hablar con unos, con otros. Fue una etapa muy padre, en comunicación social de la Cancillería. Y entonces,
me dice Tito, vente para acá, y dije, no voy. Entonces me fui con él e hicimos ese programa que tú pusiste ahorita, Televidente, ¿verdad? En sentido estricto, Omar, a mí nunca me gusta decir, es que fue, no. En sentido estricto, Televidente fue el primer programa de la televisión, y televisión pública, yo creo en la televisión pública, no en la televisión del gobierno, ni en la televisión del gobierno 4T, ni el de Cedillo, ni el de Fox, ni el de Calderón, ni el de Salinas, y échate para atrás. Yo creo en la televisión pública. Que ellos la hagan de gobierno es un asunto que adquiere otra dimensión. Sí, claro. Entonces hicimos ese programa que era un programa de análisis de la televisión desde la televisión. Desde la televisión. Muchos se enojaron y creo que tenían a veces razón, a veces no. No les gustaba la crítica. Y sobre todo era difícil hacerlo porque Televisa, pues, estábamos vetados, ¿no? Pero fuimos poco a poco convenciendo a la gente en Televisa. No había este asunto de exclusividad. Y entonces iban y nos daban sus puntos de vista. Fue una etapa muy, muy aleccionadora. A mí me vienen muchas reflexiones que vamos a estar platicando en este programa. Una de ellas es justamente de la cultura maya, que tú eres parte de ella. Y creo que a veces no nos damos cuenta, aquí tenía algunas imágenes, de lo importante que, iba a decir que fueron, pero que son no solo para México, sino para el mundo, con todo lo que hicieron, tanto en la parte, obviamente, lo que vamos a hablar hoy de astronomía, como la parte de salud, como la parte de matemáticas. La verdad, creo que no muchas veces nos detenemos a pensar en eso, a pensar en todo lo que la cultura maya nos ha traído. Y bueno, un gran ejemplo eres tú. Y quería un poquito también una reflexión en torno a ello. Claro, de hecho, tal como mencionas, no es algo de antes, yo creo que es algo que todavía persiste, o al menos en varias de las comunidades con las que tengo contacto, que son también mayas, todavía siguen como con este afán de mirar al cielo, mirar las fases de la luna, como en qué posición se encuentran ciertos planetas, para saber si es época como para cosechar, como para sembrar, como todos estos ciclos que son muy precisos en la parte de la astrofísica. Y creo que a veces lo tomamos como mero turismo, que en el solsticio o en el equinoccio, pues mucha gente va, pero atrás de, como tú me decías, cuando estábamos platicando por WhatsApp, esta parte de la arqueoastronomía, pues es impresionante, ¿no? Lo que lograron y lo que siguen logrando, pues es digno de igual, de detenerse a valorarlo, porque esto que vemos en una foto tomó años de observación y de construcción, ¿no? Además. Sí, de hecho, sí, o sea, realmente como que a veces apreciamos mucho lo que sabemos de las culturas ancestrales, pero pues al fin y al cabo fueron investigaciones empíricas que esas culturas realizaron, o sea, la parte de los calendarios, saber cuándo cosechar, como estos ciclos de siembra, son muy precisos y todos esos salieron a partir de observaciones astronómicas que los mayas realizaban anteriormente. Sandra, quería que nos dijeras, tienes un concepto muy especial de lo que es la discapacidad y de cómo, pues todos en determinado momento, ya sea ahorita o después, pues vamos a estar en este tema de la discapacidad. Así es que más nos vale entenderlo, pero ¿quién mejor que tú que nos expliques cómo lo ves? Sí, bueno, mira, es muy sencillo. La discapacidad, aunque esta sociedad no lo entiende así, es una condición natural del ser humano. ¿Por qué? Exacto. Porque, pues sí, vemos algunos que la traemos de toda la vida por circunstancias y por cómo llegamos al mundo, ¿no? Pero si nos ponemos a reflexionar de manera natural, conforme vamos envejeciendo los seres humanos, vas perdiendo movilidad, vista, oído. Sí. Todos al mismo tiempo, a veces. Entonces, pues todos vamos a llegar a eso, ¿no? A ese momento en el que ya tu limitante
es lo suficientemente grande como para ser considerado persona con discapacidad. Totalmente. Sin embargo, como a la mayoría de los seres humanos les pasa en la tercera edad, no se considera como tal, cuando realmente lo es. Y entonces los que la vivimos desde antes somos como la excepción, el bicho raro, el diferente, ¿no? Y es algo que nos va a pasar a todos, tarde o temprano. Sí, y además a muchos nos pasa temprano, como dices, este tema de la vista, por ejemplo, pues es muy común y es cierto, pues somos discapacitados visuales porque tenemos que usar anteojos, ¿no? Personas con discapacidad, Personas es con importante exacto, ese exacto. detalle. A ver, dilo, porque justo estamos en ese bloque de informar y de... Personas con discapacidad Exacto. es importante porque estás poniendo a la persona antes que a la condición limitante. Exacto. Eso es básico porque el referirte como a una persona como discapacitado es hacer que la discapacidad sea más grande que lo que es la persona. Ser una persona con discapacidad es como ser alto, delgado o chaparro, gordo, tener la piel de algún color. Es algo que es parte de ti y que así eres, pero que no tiene por qué definirte. Exacto. Es una condición de vida y sí, de adversidad, pero no porque sea difícil para la persona que lo vive. Nos es difícil porque la sociedad nos lo hace difícil. Exacto. Sería muy fácil si la sociedad aprendiera a vernos distinto. Y entonces lo que se vuelve difícil para nosotros ya no existiría. ¿Qué recomendarías justo para eso? Para empezar a ver a las personas más que las limitantes. Más que ver una silla de ruedas o unos lentes o un aparato para la sordera o un perro guía o un bastón, ve quién es la persona con esa condición, con quién estás hablando, qué le gusta, cómo es, cuál es su carácter, qué sí puede y qué no puede, porque aunque tengamos la misma discapacidad, cada persona la vive y la enfrenta distinto. Cierto. Date la oportunidad de conocer a la persona con la que estás interactuando, más allá de lo que dice su condición de ella. Creo que cambiando ese enfoque cambian muchas cosas, ¿no? Cambia totalmente la perspectiva y además el cómo acercarte, ¿no? De entrada. Sí, claro, porque empezamos a darle valor a lo que sí podemos y no a lo que el cuerpo no permite. Empezamos a darle valor a quiénes somos, a lo que somos capaces de lograr, a la diferencia que sí podemos marcar